con la legítima defensa, para mí es un tema súper importante eso. Entran a tu casa con bala, con torch. ¿Y qué quieren que haga? Ojo con eso, es para analizarlo. También con una percepción muy subjetiva, la reacción propia de un ser humano, de un papá defendiendo una familia. Es una mirada que no hay que dejar así como de lado, no. Violentaron tu casa, entraron con armas. Ya. ¿Y uno puede responder o no puede responder? Ojo con eso. Bien, me voy a la moneda. Está Maribel Retamal. Regularización de migrantes, expulsión de algunos migrantes, que es una voz que se está escuchando y fuerte durante esta semana. ¿Hay alguna resolución? Maribel, amiga mía, bienvenida, un gusto. Hola, Sepu, un gusto también Igual. para mí informarles a ti y por supuesto a quienes estén en sus casas de esta polémica, porque ha causado mucha controversia el anuncio que hizo el gobierno. Esto en voz del subsecretario Luis Cordero, subsecretario del Interior, en relación a que el gobierno, el Ejecutivo, está estudiando regularizar a migrantes que hayan ingresado por pasos no habilitados, que lo hayan hecho de forma ilegal, pero que se hayan sometido al proceso de empadronamiento, que fue un proceso que se llevó a cabo el año 2023 de forma voluntaria. Fue ese año donde el gobierno hace un llamado, esto dentro del contexto de la gran crisis migratoria que se había agudizado en nuestro país, a que los migrantes, las personas que habían ingresado por pasos no habilitados, se pudiesen empadronar. ¿En qué consistía esto? Autodenunciarse, decir, claro, yo ingresé por un paso no habilitado y a través de un empadronamiento biométrico se pudiesen finalmente empadronar con fotografías que permitieran acreditar finalmente quiénes eran, ¿no? Su identidad como forma de regularizarlos. Pues bien, a ese grupo es el que el gobierno pretende o estudia regularizar, a los que se empadronaron, a los que se autodenunciaron de forma voluntaria durante el proceso anterior. Tú te preguntarás, Sepu, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuáles se empadronaron? Son más de 182.000 migrantes que se sometieron a este proceso de empadronamiento y que podrían regularizarse bajo requisitos. Vamos a ahondar en ellos, vamos a ahondar también en la polémica que causó, porque hubo muchas críticas de parte de la oposición, pero primero los invito a escuchar qué es lo que dijo, cómo explica todo este proceso que se está estudiando acá de parte del Ejecutivo, esto en la voz del subsecretario Luis Cordero. En el marco de este plan de acción y de los mecanismos que propone, quiero informar que el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y con los criterios de tener arraigo laboral o familiar en nuestro país. De ese modo, el Estado de Chile puede cumplir con el compromiso que adquirió con las personas que voluntariamente se acercaron a este empadronamiento. La única manera de poder encauzar razonablemente bien y colaborar a afirmar sus vidas. Alerta. Claro, ahí escuchábamos al subsecretario Luis Cordero aludiendo, ¿no?, a lo que se está estudiando por parte del Ejecutivo, y donde él señala que el gobierno, el Estado, debe cumplir con el requisito que se realizó con aquellas personas que decidieron empadronarse de forma voluntaria o autodenunciarse, y que se tenía que cumplir ciertos requisitos para que se pudiesen regularizar una vez que fueron empadronados, como por ejemplo establecer algún vínculo laboral o familiar. Yo te decía, Sepu, todo esto provocó bastante polémica, muchas críticas de parte de la oposición, quien señala que el gobierno finalmente está ocupando el camino equivocado, porque se trata, dicen ellos, de un perdonazo masivo a personas que ingresaron a nuestro país de forma irregular, y donde lo que se pretende es todo lo contrario, finalmente, cuidar las fronteras, que no entren más personas por pasos no habilitados, y dicen ellos que todo esto puede generar un gran llamado a otros migrantes a decir,
podemos entrar a Chile, lo podemos hacer de forma ilegal y de igual forma nos vamos a poder regularizar. Es eso lo que dicen en la oposición. Incluso en el día de hoy parlamentarios llegaron al Tribunal Constitucional a tratar de impugnar este anuncio que, ojo, se está estudiando, todavía no ha sido anunciado concretamente, es lo que dijo el subsecretario Luis Cordero, pero se llega al Tribunal Constitucional porque esto dice que tiene vicios de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque en la ley de presupuesto del año 2025 se establece una indicación que cualquier regularización migratoria tiene que pasar sí o sí por el Congreso Nacional, o sea, tiene que estar visado por los parlamentarios. Escuchemos parte de las críticas de este grupo de parlamentarios que llega al Tribunal Constitucional, también de la diputada Camila Musante, que estaba acá en una actividad en el Palacio de la Moneda y es independiente, pero de la bancada del PPD, que también se mostró cautelosa con respecto a esta decisión del Ejecutivo. La única forma que nosotros tenemos de poder evitar esto es que todo este tipo de normas pasen necesariamente por la aprobación del Congreso Nacional. Y eso es lo que hemos venido a hacer presente hoy día al Tribunal Constitucional a través de un téngase presente que ha sido acogido por la Secretaría, precisamente para que todo o cualquier tipo de perdonazo tenga la obligación de pasar siempre por el Congreso Nacional. Veo con cautela este tipo de anuncios, porque lo que no quisiéramos o lo que puede ser indeseable es que se vea hacia afuera, hacia los otros países, como una señal de que las puertas en nuestro país están absolutamente abiertas y que no existe control alguno respecto de la migración irregular. Lo que puede ser preocupante de este tipo de anuncios es que se dé una señal de que en Chile existen las condiciones para venir de manera irregular y no hay ningún tipo de consecuencia. Alerta. Bueno, que no hay castigo, que es un perdonazo masivo, que hay errores respecto a lo que se propuso. Lo que hablamos ayer y se propuso ayer, este tema que sale tras la palestra con muchas reacciones de distintos partidos políticos, sobre todo la oposición, con su idea que la acabamos de escuchar. El gobierno habló ayer, pero después de toda esta vorágine informativa, Maribel, después de todas estas declaraciones, hoy día, ¿qué dice el gobierno hoy, después de haber escuchado o analizado críticas que a lo mejor tienen mucha certeza respecto también al contenido? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es una respuesta abierta a escuchar, a absorber, a provocar, estas ideas tienen razón? ¿O cerrar puertas? ¿Cuál es la mirada que hoy tienen? Mira, la mirada en el día de hoy, luego de toda esta controversia, es que efectivamente acá se señala que se está estudiando, que todavía no hay algo concreto porque se tienen que establecer, dicen acá en el Ejecutivo, precisamente cuáles debiesen ser los requisitos para que esas personas se puedan regularizar. Han señalado también que no se trata de regularizar a 182.000 migrantes, que fueron los que se empadronaron en el proceso anterior, sino que tienen que ver también los otros requisitos, como por ejemplo que tengan arraigo en nuestro país, un arraigo laboral, que quieran trabajar honestamente y también un arraigo familiar. Por eso es que piden que todavía no hayan tantas reacciones. Incluso hablábamos con el ministro Álvaro Elizalde con respecto a la situación de la UDI, de los parlamentarios que acudieron al Tribunal Constitucional. Les señala cómo pueden ir si todavía no conocen el contenido de lo que se está estudiando y lo que se podría anunciar. Pero por otro lado, también, ¿cuál fue la arremetida del gobierno luego de las críticas? Ellos dicen, acá el efecto llamado no se hizo en este gobierno, se hizo en el gobierno anterior, apuntando a la administración del expresidente Sebastián Piñera, y este viaje a Cúcuta, este llamado que hace desde la frontera de Colombia a Venezuela, ¿no?, a refugiar también a todos esos migrantes venezolanos en torno a lo que se estaba viviendo en ese país, ¿no? Todo un proceso también humanitario, y ellos señalan que finalmente esta crisis migratoria fue heredada de parte de administraciones anteriores. Es lo que señaló el ministro Elizalde. También por esa línea habló la ministra del Interior, Carolina Toá. Escuchemos a los secretarios de Estado. Si hablamos de efecto llamado, el efecto llamado se produjo en el gobierno anterior. Cuando el expresidente Piñera fue a Cúcuta, y cuando se produjo la mayor regularización de migrantes de nuestra historia. Por el contrario, lo que nosotros hemos hecho bajo el actual gobierno es, en primer lugar, fortalecer la institucionalidad con el objeto de garantizar el cumplimiento
de lo que es la ley migratoria. Y en segundo lugar, también fortalecer todo lo que es el control para efectos de evitar, por ejemplo, el ingreso por paso no habilitado y todo lo que es la migración irregular. El proceso de empadronamiento, el primer objetivo que tenía era identificar las personas que están en Chile. Pero el segundo objetivo es que si en algún momento se hacía una regularización, esta se concentrara solamente en las personas que se habían empadronado. Tiene primero que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Una vez que eso pase, esperamos haber avanzado más en el detalle de esta medida. Bueno, es la explicación que ha dado el Ejecutivo durante una jornada para contener las críticas, que, ojo, no solamente vienen de la oposición, incluso también de algunos sectores del oficialismo, porque se ha señalado, ¿no?, que finalmente todo este proceso de regulación a los migrantes que han entrado por pasos no habilitados, finalmente lo que va a provocar, dicen ellos, lo que dice la oposición claramente, y por eso acuden al Tribunal Constitucional, es que va a generar un efecto llamada a otros migrantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que se puede ingresar a nuestro país por pasos no habilitados, pero que de igual forma se pueden regularizar. Y eso, que claro, al ingresar ilegalmente se está cometiendo un delito, es lo que se ha señalado. Pero por otro, el argumento del gobierno es que acá se busca separar a los migrantes que ingresaron por pasos no irregulares, pero que se empadronaron, que se autodenunciaron, que quieren trabajar honestamente, dicen desde el Ejecutivo, y separarlos de ese migrante que llega por paso no habilitado, pero que se esconde, que no quiere regularizarse, no sabe, digamos, cuáles son las razones de aquello, y que, por supuesto, las personas, dicen el gobierno, que se van a regularizar no tienen que tener ningún antecedente penal o alguna acción delictual en su contra. Son, digamos, las dos posturas que se están jugando acá y que están sobre la mesa, pero claro, estamos hablando de una crisis migratoria que ha estado en la palestra ya durante años, que para el gobierno dice que es heredada, pero por otro lado lo que se busca es proteger las fronteras, pero se está regularizando, ¿no?, a migrantes que finalmente ingresaron por paso no habilitado de forma clandestina. Son esos los argumentos que están sobre la mesa, así que de seguro van a seguir las reacciones en torno a esto, porque lo que ha dicho el gobierno es que todavía falta el anuncio formal y los requisitos que se van a tomar en cuenta para esta regularización. Bien, bien. Gran resumen, como siempre, Maribel. Regularización acotada, perdonazo, declaraciones ida y vuelta. El gobierno hoy dice que está estudiando. Así que no hay nada definido todavía. Maribel, gracias por todo, como siempre. No.